Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva, aquí en Acapulco, Guerrero, México. El día de ayer vimos cómo Jesús nos muestra que aun cuando estamos en tiempos difíciles, adversos, de peligro, de amenaza, pudiera ser que en ese momento es cuando precisamente estamos en el centro de la voluntad de Dios, porque Dios está cumpliendo su plan redentor con nosotros. Y hoy vamos a ver una continuación de esto con lo que se refiere con los enemigos. Jesús tuvo un enemigo mortal. Vamos a ver en Juan capítulo 12, vamos a leer versículos del 1 hasta el 11, lo siguiente. Y dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia de perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Rápidamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un evento que por un lado es una experiencia muy bonita para el Señor Jesús, porque es el momento en el que, estando en casa de María, Marta y Lázaro, a quien Jesús había resucitado, pues Jesús es bendecido, es agraciado por esta mujer que lleva una botella con un perfume muy caro y unja a Jesús en sus cabellos y en sus pies para ungirlo, dice Jesús, para su muerte. Pero en medio de esta historia aparece una persona no agradable, una persona no grata, que es Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús, y que dice que cuando Judas Iscariote ve que esta mujer derramaba su perfume sobre Jesús, dice en la versión, en la Reina Valera 60, que él dijo: ¿por qué no se vendió este perfume que vale como 300 denarios? Pues vean ustedes, un denario era el jornal de un trabajador de un día. 300 denarios pues corresponde casi a un año de salario de un trabajador, de un jornalero. Multiplique usted el salario mínimo diario por 300, pues eso le da un valor aproximado de lo que costaba el perfume que se derramó sobre Jesús. Y dice el mismo evangelista Juan, dice que esto lo dijo no porque se interesara por los pobres. Dice: ¿por qué no se vendió este perfume que costó tanto dinero y con ese dinero hubieran dado de comer a los pobres? Y el mismo evangelista aclara y dice: no dijo esto porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón y porque tenía la costumbre de robarse el dinero de las ofrendas, de los donativos que Jesús recibía. Y Jesús simplemente responde: déjala en paz, porque ella está guardando ese perfume para el día de mi sepultura. Y Jesús dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hay una historia muy bonita porque Jesús es bendecido, Jesús es halagado, Jesús es ungido con este perfume muy caro, y dice: Jesús me está ungiendo para mi muerte. Veamos primeramente cómo Jesús sabía hacia dónde caminaba. Jesús no iba con los ojos cerrados. Jesús sabía que el día de su muerte estaba inminente, estaba muy cerca. Pero el pasaje no nos dice que Jesús haya caído en desánimo, o que Jesús estaba enojado, o que Jesús estaba triste, o que Jesús estaba vociferando contra el Padre Celestial. Simplemente Jesús entendía que lo que él estaba viviendo era parte del plan redentor. Y Jesús caminaba firme, confiado, seguro en la voluntad del Padre. Y cuando de pronto aparece Judas Iscariote,
con esta crítica, con esta acechanza, diciendo, bueno, ¿por qué en lugar de haber gastado, malgastado ese perfume tan caro, por qué no se dio a comer a los pobres? Podemos ver la intención de Judas Iscariote, que está tramando la traición. Y una vez más, Jesús no solamente está caminando rumbo a su muerte, Jesús está caminando sabiendo que el que está junto a él es quien lo va a traicionar. Justamente cuando estaban en la última cena, y él hablaba, uno de ustedes me va a entregar, dijo, quien moje el pan conmigo, y ese era Judas. Por favor, veamos la postura, la entereza, el valor del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba recibiendo, decíamos ayer, la amenaza, la acechanza de los maestros de la ley. Jesús estaba caminando rumbo a su propia muerte, y ahora Jesús está sentado en la misma mesa junto con su traidor. Pero vean a Jesús de una sola pieza, entero. ¿Por qué? Porque Él sabe que cada una de esas partes es el plan de Dios, el plan del Padre para Él. Queridos amigos, aquí hay una enorme enseñanza, porque normalmente nosotros nos asustamos por las circunstancias, nos asustamos por las personas que están junto a nosotros, más en estos tiempos donde nuestras ciudades se han vuelto ciudades donde hay mucho peligro, donde hay mucha adversidad, mucha gente mala trabajando sus negocios oscuros, y muchas veces lastiman a los inocentes, pero nosotros que estamos ahí en medio de ellos somos presa del peligro y de la amenaza que ellos generan en las ciudades. Y no solamente eso, sino también la misma necesidad en la gente que provoca que busque por sus propios medios el poder conseguir el sustento para sus hogares. Y nosotros estamos ahí. Y es normal que nosotros, cuando vemos estas situaciones, cuando vemos las inclemencias del tiempo, cuando vienen los huracanes, cuando vienen en el norte en el país del norte las tremendas heladas, cuando vienen en el Caribe las alertas de tsunamis, cuando vemos todo esto es para que nos espantemos, para que tengamos miedo. Pero por favor, veamos a Jesús. Jesús estaba caminando no frente a un tsunami, no frente a un temblor, no frente a una pandemia, estaba caminando frente a su misma muerte. Y Él permanecía firme, entero. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque Jesús sabía que Él estaba cumpliendo el plan de Dios. La pregunta que hay para nosotros es, obviamente nosotros sentimos miedo frente a circunstancias difíciles porque se acaba nuestro plan. Entonces nuestro plan se ve amenazado y es donde entramos en desesperación, en angustia, en miedo, en temor. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos conscientes que en este mundo estamos cumpliendo el plan de Dios? Y que el que se encarga de mover las diferentes piezas en nuestra vida es Él. Entonces yo voy a estar completamente en paz porque simplemente yo hago mi parte, yo hago lo que a mí me toca. Pero las circunstancias, las personas, los eventos que me rodean están siendo movidos por los hilos del Padre Celestial. Mi interés es ocuparme de hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? De principio, creer en Jesús, caer de rodillas ante Él, postrado, supeditar mi voluntad a la suya para buscar hacer las cosas que Él demanda de mí. Jesús dijo, crean en mi reino, porque el reino se ha acercado a nosotros. Y Jesucristo está implementando su plan de su reino en nuestra vida. Y si nosotros buscamos a Cristo y su reino para nosotros, estamos haciendo la voluntad del Padre. Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. La gran pregunta es, ¿tú en qué estás enfocado? ¿En tus propios planes? Estoy seguro que tú entonces vives en enojo, en temor, en angustia, porque tus planes se ven amenazados constantemente. Pero cuando tú te ocupas de buscar el reino de Dios y su voluntad, lo demás es lo de menos. Porque Dios va a quitar, va a poner, y cuando tengamos que estar en peligro, estamos en peligro bajo el cobijo de Dios. Y cuando haya enemigos, tendremos enemigos bajo el cobijo de Dios. Y Dios es el que se encarga de quitar y poner las diferentes circunstancias, las diferentes personas alrededor de nosotros. Pero nuestra vista está puesta en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿A quién estás mirando tú? ¿Estás mirando a Cristo? Te invito a que oremos. Padre, gracias porque nos recuerdas
cómo debemos tener nuestra vista puesta en Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Él nos dio ejemplo de lo que significaba vivir haciendo tu voluntad. En medio del peligro, de la amenaza, en medio de la adversidad, Él estuvo entero, estuvo valiente, estuvo centrado en hacer tu voluntad. Ahora, Señor, abre nuestros ojos que podamos mirar cómo vivir tu voluntad en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, comenzando por poder creer en Jesús como el Mesías, como el Dios hecho hombre para nuestra salvación. Y si creemos en Jesús como Dios mismo hecho hombre, eso nos llevará a postrarnos delante de Él, a reconocer su autoridad en nuestra vida y a disponernos a vivir para su reino. Ayúdanos, Señor, que a través de la lectura de la Biblia podamos comprender todo lo que eso significa y que se cumpla en nosotros lo que Jesús dijo: buscar primeramente tu reino, sabiendo que lo demás está en tus manos. Rogamos, Señor, toma nuestras vidas en tus manos. Ruego por aquellos que están pasando tiempos difíciles, por aquellos que se sienten confundidos, que no ven salir la luz del sol sobre ellos. Señor, dales de tu gracia, permíteles que puedan experimentar de tu fortaleza, de tu consuelo, de tu dirección, y que pronto puedan ver la luz brillando sobre sus vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.